Mira eso. Es increíble. Los datos se están actualizando. Es un nuevo sistema planetario. En los últimos días, tras un tiempo sin novedades, la Agencia Espacial Europea sorprendió al publicar unas imágenes impresionantes tomadas desde la órbita de Marte. ¿Y saben qué captaron? Nada menos que a TRES y Atlas, un visitante cósmico que no pertenece a nuestro sistema solar. Desde más de 30 millones de kilómetros de distancia, las sondas Mars Express y ExoMars lograron hacer algo que parecía casi imposible: fotografiar un objeto interestelar desplazándose lentamente por el espacio profundo. A simple vista, puede parecer solo un punto blanco en un fondo oscuro, pero lo que estamos viendo ahí es historia. Un fragmento de otro sistema estelar que, por un instante fugaz, está cruzando nuestro vecindario. Así que si te interesa todo lo que hay detrás de este fenómeno increíble, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Lo que estás a punto de descubrir es mucho más asombroso de lo que imaginas. Durante décadas, los astrónomos se preguntaron si alguna vez podríamos presenciar el paso de un objeto que viniera de más allá de nuestro sistema solar. Un trozo de otro mundo, viajando a través del abismo interestelar, cruzando nuestro vecindario cósmico como un cometa errante que no obedece a la gravedad del Sol. Y ahora, esa posibilidad se ha convertido en realidad. Lo que comenzó como una detección discreta el 1 de julio de 2025 por el telescopio Atlas ha evolucionado en una de las observaciones astronómicas más emocionantes del siglo. Un cometa bautizado provisionalmente como TRES y Atlas ha confirmado su naturaleza única. Proviene del espacio interestelar. El telescopio Atlas, diseñado originalmente para detectar asteroides que pudieran representar una amenaza para la Tierra, fue el primero en registrar el tenue brillo de este objeto. Al principio, parecía otro cometa más. Un punto débil en el cielo, que apenas se movía en comparación con las estrellas de fondo. Pero pronto, los cálculos orbitales revelaron algo asombroso. Su trayectoria no era elíptica, ni parabólica, era hiperbólica. Eso significa que no está atrapado por la gravedad del Sol. No está orbitando, está pasando, atravesando el sistema solar a gran velocidad, y luego se irá para siempre, perdiéndose en la oscuridad galáctica. Este tipo de órbita es el sello inequívoco de un objeto interestelar. Solo ha habido 2 casos confirmados antes: el famoso Oumuamua en 2017 y el cometa Dosi dividido por Borisov en 2019. Ahora, TRES y Atlas se une a esa breve y exclusiva lista de visitantes de otras estrellas. Cuando hablamos de objetos interestelares, nos referimos a cuerpos celestes que no se formaron dentro de nuestro sistema solar. Se originaron en los discos protoplanetarios de otras estrellas, quizá en sistemas planetarios completamente distintos. Por razones aún no del todo claras, posibles interacciones gravitatorias, colisiones o inestabilidades orbitales fueron expulsados de sus sistemas natales y vagaron durante millones o incluso miles de millones de años por el espacio profundo, hasta cruzarse, por una coincidencia cósmica, con nuestro Sol. En otras palabras, TRES y Atlas es una cápsula del tiempo, un fragmento del pasado lejano de otro rincón de la galaxia. Estudiarlo no solo es fascinante, sino que podría ayudarnos a comprender cómo se forman los sistemas planetarios en otros lugares del universo. Es como encontrar una botella con un mensaje que ha flotado por océanos estelares durante eones. Uno de los momentos más impresionantes de esta historia llegó cuando la Agencia Espacial Europea anunció que sus sondas Mars Express y ExoMars habían logrado capturar imágenes del cometa desde la órbita de Marte. Piénsalo por un momento. No estamos viendo este cometa desde la Tierra, sino desde otro planeta. Las cámaras de estas sondas, diseñadas principalmente para estudiar la atmósfera marciana o su superficie, tuvieron que superar limitaciones extremas para registrar un objeto tan tenue a decenas de millones de kilómetros de distancia. Estas cámaras no están optimizadas para fotografiar puntos oscuros en el vacío del espacio. Están calibradas para captar superficies brillantes, paisajes rocosos, tormentas de polvo. Pero en esta ocasión, los ingenieros y científicos lograron que apuntaran hacia el cielo para detectar un tenue punto blanquecino en movimiento, apenas más brillante que el ruido de la propia imagen.
El resultado no fue visualmente espectacular, al menos no en términos fotográficos, pero lo que representa es profundamente significativo. Una nave robótica humana en Marte, fotografiando un objeto de otro sistema estelar. Las imágenes obtenidas muestran una tenue coma, esa envoltura de gas y polvo que rodea al núcleo sólido de un cometa. Cuando un cometa se acerca al Sol, su superficie se calienta y el hielo comienza a sublimarse, liberando gases y partículas que forman esa característica nube difusa. Este proceso es clave. Significa que el objeto está activo. Si TRES y Atlas fuera una simple roca inerte, su paso sería mucho menos interesante. Pero el hecho de que muestre actividad indica que posee materiales volátiles, similares a los que se encuentran en cometas del sistema solar, pero con algunas diferencias clave que iremos explorando más adelante. Gracias a las imágenes desde Marte, se confirmó que el objeto tiene una coma activa, una señal clara de que está interactuando con la radiación solar, comportándose como un cometa en plena actividad, aunque su origen esté a años luz de distancia. Una de las primeras preguntas que surgen es, ¿de qué tamaño es este cometa? Estimar el tamaño de un objeto tan lejano y tenue no es tarea fácil, pero con observaciones combinadas desde diferentes puntos, Tierra, Marte e incluso telescopios espaciales, se puede hacer una estimación razonable. El núcleo de TRES y Atlas se calcula que tiene entre 440 metros y 6 kilómetros de diámetro. La coma, por su parte, puede extenderse miles de kilómetros en todas direcciones. Esta envoltura gaseosa es la responsable de la mayor parte del brillo que vemos desde la Tierra. Pero incluso con esa nube brillante, distinguir el núcleo directamente es prácticamente imposible. Para ponerlo en perspectiva, es como intentar ver un teléfono móvil en la superficie de la Luna desde aquí. Lo que vemos es la luz solar reflejada en los gases y partículas del entorno del cometa, no el objeto sólido en sí. Captar a TRES y Atlas ha representado un desafío técnico sin precedentes. Las sondas marcianas tuvieron que ajustar sus sistemas ópticos, compensar el movimiento del objeto y aumentar el tiempo de exposición sin saturar la imagen. Un error, y la imagen se llenaría de ruido, estrellas sobreexpuestas, o peor aún, el cometa desaparecería por completo del encuadre. Lo que se logró fue fotografiar un objeto 100,000 veces más tenue de lo habitual, en una dirección poco habitual para las sondas, y todo desde un planeta distinto a la Tierra. En términos técnicos y científicos, es un hito. Este tipo de hazañas nos recuerda por qué es importante invertir en ciencia y exploración espacial, porque amplía nuestros sentidos, nuestra perspectiva y nuestra comprensión del cosmos. El descubrimiento desde Marte fue apenas el inicio. Con las primeras imágenes confirmadas, la comunidad astronómica en la Tierra se puso en marcha. Telescopios de todo el planeta comenzaron a girar sus ópticas para seguir a este visitante en su trayectoria. El cielo estaba a punto de volverse un poco más interesante, y es que cuando un objeto interestelar aparece, cada minuto cuenta. Se mueve rápido, cambia de posición constantemente, y, si parpadeas, lo pierdes. Esa urgencia desató una colaboración sin precedentes entre observatorios profesionales, telescopios espaciales y hasta astrónomos aficionados. En cuestión de días, se sumaron datos ópticos, espectros, imágenes de campo amplio y análisis de brillo que comenzaron a revelar algo mucho más profundo de lo que cualquiera había anticipado. Uno de los primeros hitos importantes llegó cuando el telescopio espacial Hubble apuntó su mirada hacia TRES y Atlas. Gracias a su potencia y precisión, logró capturar una imagen sorprendentemente nítida del cometa cuando se encontraba a casi 500,000 de kilómetros de la Tierra. Lo que mostró fue una coma brillante y una cola débil, como una lágrima de gas y polvo que se extendía hacia el vacío. Las estrellas de fondo aparecían como líneas barridas por el movimiento, mientras que el cometa se mantenía inmóvil en el centro del encuadre. Ese detalle es importante. No solo estábamos viendo al cometa, sino que lo estábamos viendo en movimiento relativo, lo que permitió hacer mediciones más precisas de su velocidad, dirección y brillo. A partir de esas observaciones, se pudo refinar el tamaño estimado del núcleo.
Anteriormente se pensaba que medía varios kilómetros, pero las nuevas imágenes sugerían un cuerpo mucho más pequeño, quizás de apenas unos cientos de metros, envuelto en una nube brillante que aumentaba artificialmente su luminosidad. Este detalle cambió por completo el enfoque de la investigación. No estábamos ante un simple trozo de hielo y roca, sino ante una estructura activa, química y físicamente compleja, que estaba interactuando intensamente con el entorno solar. Pero fue el telescopio James Webb el que aportó uno de los datos más reveladores. Utilizando su espectrógrafo infrarrojo NIRSPEC, descompuso la luz reflejada del cometa para analizar su composición. Y ahí fue donde comenzaron las verdaderas sorpresas. En lugar de detectar una gran cantidad de vapor de agua, como ocurre con la mayoría de los cometas del sistema solar cuando se acercan al Sol, lo que predominaba en la coma de TRES y Atlas eran gases mucho más volátiles: monóxido de carbono, CO, y dióxido de carbono, CO2. Eso no solo era inesperado, sino que indicaba un origen completamente distinto al de los cometas comunes. Este tipo de compuestos se subliman a temperaturas mucho más bajas, lo que sugiere que el objeto se formó en una región extremadamente fría, tal vez en el borde de una nebulosa estelar o en los márgenes helados del disco protoplanetario de una estrella lejana. Eso, por sí solo, ya era fascinante. Una pista directa sobre el lugar de nacimiento de este cuerpo, conservado intacto desde épocas tan remotas que anteceden incluso al nacimiento del Sol. Pero lo verdaderamente extraño no terminaba ahí. El patrón de emisión de gases no era uniforme. Algunas regiones de la coma mostraban picos de actividad mientras otras permanecían pasivas, como si el cometa estuviera respirando en pulsos irregulares, liberando gases en direcciones inesperadas. En algunos momentos, incluso se observó polvo desplazándose hacia el Sol en lugar de alejarse, algo que va en contra del comportamiento habitual causado por la presión de radiación solar. Esta anomalía llevó a los investigadores a plantear varias hipótesis. Una de ellas sugiere que ciertas regiones del cometa están produciendo tanto gas de CO2 que el material circundante es literalmente empujado hacia adelante. Otra posibilidad es que el polvo más fino esté fragmentándose tan rápidamente que pierde cohesión y termina siguiendo trayectorias influenciadas por el campo magnético solar. Mientras tanto, el archivo de observaciones seguía creciendo. Alguien revisó datos antiguos del satélite TESS, que normalmente se usa para buscar exoplanetas, y encontró que TRES y Atlas ya había sido captado accidentalmente semanas antes de su descubrimiento oficial. Entre el 7 de mayo y el 2 de junio, aparecía como un punto cada vez más brillante, desplazándose lentamente por el campo de visión. Esos datos fueron oro puro. Permitieron observar cómo había evolucionado su luminosidad en etapas tempranas, cuando aún estaba a grandes distancias del Sol. Y lo que mostraban era, otra vez, inesperado. El aumento de brillo era 5 veces mayor de lo proyectado por los modelos clásicos. Esto solo podía significar una cosa: el cometa estaba extraordinariamente activo incluso a distancias donde la mayoría aún duerme congelado. La explicación más lógica es que contiene materiales hipervolátiles, como nitrógeno molecular o hidrógeno, que pueden sublimarse incluso en zonas donde la luz solar es débil. De ser cierto, estaríamos ante una composición inédita, una firma química que no se parece a nada que hayamos estudiado de cerca antes. La sorpresa final de esta etapa llegó con las observaciones desde el hemisferio sur. El telescopio Géminis Sur, en Chile, utilizando su espectrógrafo multicolor, logró capturar una de las imágenes más detalladas hasta ese momento. No solo se veía la coma, sino una cola completa, extendida y bien definida. Esto no solo era visualmente impresionante, sino que confirmaba un punto crucial. La actividad del cometa estaba aumentando conforme se acercaba a su punto más cercano al Sol, el llamado perihelio. Pero lo más impactante de esa sesión no fue la imagen, sino el espectro. Dentro de la composición apareció una señal química inequívoca, una fuerte emisión en la banda del cianuro. Sí, cianuro de hidrógeno. Uno de los compuestos que suelen liberarse en los cometas más activos. El hallazgo no era peligroso en sí, el cianuro se descompone en el espacio rápidamente, pero sí revelador, porque al medir la proporción entre cianuro y bicarbono,
los astrónomos notaron que 3 y Atlas era extraordinariamente pobre en carbono complejo, igual que Borisov. Esa coincidencia no podía ser ignorada. 2 cometas interestelares, ambos con firmas de carbono bajo, podrían estar señalando un patrón en los objetos que se forman fuera del sistema solar. Y así poco a poco, pieza a pieza, comenzamos a construir un retrato más detallado y complejo de este objeto. No es solo un cometa más. Es un fragmento ancestral, de composición exótica, comportamiento errático y con una historia de miles de millones de años a sus espaldas. Su viaje ha sido largo. Su destino es el olvido. Pero durante este breve paso por nuestra casa solar, nos está dejando un legado de datos, ideas y preguntas que marcarán a generaciones de científicos. Porque en el fondo, 3 y Atlas no solo nos está contando su historia, nos está recordando que el universo es vasto, misterioso y que aún hay mucho que no entendemos, que entre las estrellas hay fragmentos de otros mundos esperando ser descubiertos, y que, a veces, por una casualidad cósmica, uno de esos fragmentos pasa cerca, lo suficiente como para que podamos observarlo, estudiarlo y maravillarnos. A medida que pasaban los días y las semanas, 3 y Atlas seguía su viaje, aproximándose lentamente al Sol. Las predicciones orbitales señalaban una fecha clave: el 30 de octubre. Ese sería el momento del perihelio, el punto más cercano de su trayectoria respecto a nuestra estrella. Y con él, llegaba también la tensión. ¿Sobreviviría? Esta no era una pregunta menor. Los cometas, en especial los interestelares, suelen ser cuerpos estructuralmente frágiles. No son esferas compactas de roca sólida, son más bien como conglomerados sueltos de hielo, polvo y compuestos volátiles, aglutinados débilmente durante miles de millones de años en las regiones más frías del universo. Son, en muchos sentidos, los fósiles más delicados del cosmos. Entonces, ¿qué pasaría cuando uno de estos fósiles se acercara a una fuente de calor tan intensa como el Sol? ¿Colapsaría bajo su propio peso? ¿Estallaría en una nube de fragmentos imposibles de rastrear? ¿O demostraría una resistencia inesperada, sobreviviendo para continuar su viaje interestelar? Nadie tenía la respuesta. Lo cierto es que ya ha ocurrido antes. El cometa Ison, por ejemplo, fue observado con gran entusiasmo en 2013. Prometía convertirse en el cometa del siglo, pero cuando alcanzó el perihelio, el calor fue tan intenso que simplemente se desintegró, dejando tras de sí apenas un rastro tenue. Nada sobrevivió. ¿Sería ese también el destino de 3 y Atlas? Ante esa incertidumbre, se organizó una verdadera movilización astronómica internacional. Telescopios en tierra, instrumentos espaciales, sondas planetarias, todos comenzaron a prepararse para ese momento crítico. Desde la Tierra, el Hubble y el James Webb tenían reservadas nuevas ventanas de observación. En el espacio interior del sistema solar, el SOHO, el veterano observador solar, esperaba captar los reflejos del cometa cuando cruzara el resplandor cegador cerca del Sol. Más adelante, la misión SFIREX, aún en etapa de preparación, buscaba obtener mapas espectrales que pudieran registrar los últimos brillos del cometa. Y desde Marte, las sondas que ya lo habían observado antes, ExoMars y Mars Express, estaban listas para repetir la hazaña si el cometa salía del otro lado del Sol intacto. Pero la pregunta no era solo si sobreviviría. Era también, ¿qué nos revelaría si lo hacía? Porque si el cometa lograba resistir el calor, podría exponer capas internas que han estado protegidas durante eones, estructuras más puras, más antiguas, nunca antes tocadas por la radiación. Y eso sería una oportunidad única: analizar materiales que se remontan a una época anterior a la formación del Sol. ¿Qué podríamos aprender de ellos? ¿Qué secretos escondidos podría contener su núcleo? Esa posibilidad entusiasmaba a los científicos, pero también los llenaba de cautela, porque ninguna predicción era segura. La actividad del cometa ya había demostrado ser inusual. Emisión irregular de gases, composiciones químicas atípicas, velocidades de brillo inesperadas. Si algo estaba claro, era que este objeto no seguía las reglas tradicionales de los cometas del sistema solar. Y eso planteaba más preguntas. ¿Por qué contenía tan poco carbono complejo?
¿Podría venir de una estrella de tipo muy diferente a la nuestra? ¿O incluso de un sistema binario, donde las condiciones de formación son más caóticas? Había incluso quienes se preguntaban si este tipo de composiciones podrían indicar zonas específicas en la galaxia donde los cuerpos se forman con elementos más volátiles, con menos agua y más compuestos como el CO2. ¿Estamos viendo aquí una firma galáctica de formación planetaria distinta? ¿Una huella química de otro vecindario estelar? A nivel técnico, la dificultad también era extrema. Observar un cometa tan cerca del Sol no es fácil. De hecho, la mayoría de los telescopios deben evitar apuntar en esa dirección por riesgo de dañar sus instrumentos. Pero los pocos que sí pueden hacerlo, como el SOHO o el Estereo, se vuelven vitales en esos momentos. Sus cámaras fueron configuradas con precisión quirúrgica para intentar registrar cualquier cambio en el brillo, cualquier señal de fragmentación, cualquier trazo que indicara si el cometa sobrevivía o no. Mientras tanto, el público también comenzaba a involucrarse. Las redes sociales se llenaban de simulaciones, predicciones, debates. Algunos soñaban con ver un gran cometa visible a simple vista cruzando el cielo nocturno. Otros recordaban casos como Oumuamua, que aún hoy sigue generando teorías sobre su origen artificial. Pero a diferencia de ese objeto, 3I Atlas sí mostraba actividad cometaria real. Tenía coma, tenía cola, tenía emisiones de gas. Era, sin lugar a dudas, un cuerpo natural. Exótico, sí. Antiguo, también. Pero no un artefacto. Aún así, la pregunta inevitable volvía una y otra vez. ¿Y si algún día aparece uno que no lo sea? ¿Estamos preparados para interpretar correctamente ese tipo de señales? ¿Sabremos distinguir entre lo natural y lo artificial a escalas galácticas? No era el caso esta vez, pero el debate estaba servido. Y eso es lo que vuelve tan valiosa la observación de objetos como 3I Atlas. No solo por lo que son, sino por todo lo que nos obligan a preguntarnos. Finalmente, los días previos al perihelio llegaron. Las estimaciones indicaban que el cometa pasaría a 4 unidades astronómicas del Sol, lo suficientemente cerca para alcanzar temperaturas extremas, pero tal vez, solo tal vez sin cruzar el umbral de desintegración. Y ahí es donde estamos ahora. Expectantes, observando, calculando. ¿Por qué? ¿Qué haremos si sobrevive? ¿Lo seguiremos cuando comience a alejarse del sistema solar, perdiéndose poco a poco en la negrura del espacio? ¿Podremos enviar una sonda para interceptarlo, como se ha propuesto en misiones futuras? ¿Tendremos otra oportunidad como esta, o pasarán décadas antes de que aparezca otro visitante interestelar? Lo que está en juego no es solo una historia más para la astronomía. Es una oportunidad de mirar hacia otros sistemas solares sin salir del nuestro. De estudiar la historia de otras estrellas a través de fragmentos que cruzan casualmente nuestra órbita. De entender finalmente que no estamos solos en el universo, al menos en términos materiales. Porque aunque la vida más allá de la Tierra siga siendo una incógnita, la materia que forma otros mundos sí nos visita. Viene a nosotros, a veces en silencio, a veces brillando entre las estrellas, a veces como ahora, dejando una huella visible, tangible, fugaz, pero llena de significado. El 30 de octubre marcó el momento crítico. Tras semanas de seguimiento y expectativa, el cometa interestelar 3I Atlas alcanzó el perihelio, el punto más cercano al Sol en su trayectoria hiperbólica. A esa distancia, 1.4 unidades astronómicas, las condiciones eran extremas. Las temperaturas podían superar los 400 grados Celsius. La presión de radiación solar era suficiente para pulverizar estructuras frágiles. El viento solar empujaba con violencia la coma y la cola, generando distorsiones visibles incluso en las imágenes de telescopios medianos. Las observaciones registradas antes, durante y después de ese paso, revelaron un escenario dinámico, cambiante y sorprendente en más de un sentido. Durante el tránsito por el punto de máximo calor, el cometa mostró un aumento notorio en su actividad. Los telescopios solares, como SOHO y Estereo, lograron captar destellos brillantes en las inmediaciones del Sol. Imágenes procesadas a partir de sus cámaras coronográficas mostraron una cola difusa que se estiraba rápidamente hacia el exterior, señal de que la sublimación de gases había alcanzado su punto máximo.
El volumen de emisión registrado superó en más del doble al observado semanas antes, indicando que el núcleo se había activado completamente. La presencia de polvo ionizado fue evidente en las imágenes con filtros de longitud de onda específica, donde aparecían trazos alargados producto de la interacción con el campo magnético solar. A pesar de estos signos de actividad extrema, no se observaron indicios claros de fragmentación masiva, ni señales de múltiples núcleos, ni patrones de dispersión típicos de ruptura. Lo que eso sugiere es que, contra muchas predicciones, el núcleo de 3 y Atlas mantuvo su integridad estructural. Algunas pequeñas eyecciones de material, visibles como brotes asimétricos en la coma, podrían haber sido fragmentos superficiales desprendidos por la presión térmica, pero el cuerpo principal sobrevivió al encuentro. Esa sola observación fue suficiente para iniciar una nueva ronda de estudios sobre la cohesión interna de cometas interestelares. El comportamiento resiliente de este objeto contradice ciertos modelos que suponían una fragilidad extrema para los cuerpos formados más allá del sistema solar. Una vez superado el perihelio, la trayectoria de 3 y Atlas lo llevó hacia regiones menos hostiles del sistema solar interior. A medida que se alejaba del Sol, su brillo comenzó a disminuir gradualmente, pero la actividad se mantuvo visible durante varias semanas más. Las misiones marcianas Mars Express y ExoMars, que ya habían logrado captar imágenes antes del acercamiento máximo, volvieron a orientar sus instrumentos hacia él. Esta vez, con la ventaja de una iluminación más favorable y una trayectoria que lo colocaba brevemente en una posición accesible para la observación desde la órbita de Marte, se lograron registrar nuevas secuencias de imágenes que confirmaban la supervivencia del núcleo. Los espectrógrafos a bordo del Trace Gas Orbiter, especialmente NOMAD, analizaron de nuevo la composición de la coma post-perihelio. Los datos revelaron una disminución de los compuestos más volátiles, como el CO2, y un aumento relativo en las trazas de agua. Esto sugería que el calor del Sol había consumido las capas externas más frías del cometa, dejando al descubierto regiones interiores con composición ligeramente distinta. Esta evolución era consistente con una estructura estratificada, donde los materiales más volátiles se encontraban en las capas superiores, y los más estables como el hielo de agua en zonas más profundas. Este hallazgo reforzó la idea de que el cometa había experimentado una historia térmica distinta a la de los objetos del sistema solar, probablemente relacionada con su formación en un entorno interestelar de características únicas. En paralelo, el telescopio espacial James Webb reanudó sus observaciones utilizando sus capacidades espectrales avanzadas. Con una coma ahora más tenue y una distancia angular segura respecto al Sol, los instrumentos del Webb pudieron analizar con mayor claridad la proporción de moléculas en la nube de gas que rodeaba al cometa. Entre los compuestos detectados, destacaban nuevamente el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, pequeñas cantidades de metano y vestigios de amoníaco, todos ellos presentes en proporciones diferentes a las observadas en la mayoría de los cometas del sistema solar. La ausencia de ciertos hidrocarburos complejos también fue notable, indicando un posible déficit en materia orgánica, al menos en las capas expuestas del núcleo. El análisis polarimétrico posterior al perihelio, llevado a cabo desde observatorios terrestres especializados, confirmó una característica inusual observada previamente: una polarización negativa muy pronunciada, diferente a la de cualquier otro cometa analizado dentro del sistema solar. Esta polarización, que se refiere a cómo se orienta la luz reflejada por las partículas del polvo, indicaba que los granos presentes en la coma eran extremadamente finos y de geometría irregular, posiblemente resultado de un proceso de formación en condiciones de baja densidad y alta turbulencia. Al comparar estas mediciones con las obtenidas en el cometa Borisov años atrás, surgieron similitudes llamativas que podrían apuntar a una categoría común de polvo cometario interestelar, distinto en estructura al de origen solar. Durante el mes de noviembre, el cometa continuó alejándose progresivamente, pero todavía era visible con instrumentos de observación intermedios. Los últimos datos espectroscópicos útiles se recogieron en la primera semana de diciembre, cuando el cometa cruzó un punto de elongación suficiente para reaparecer en el cielo nocturno. En ese momento, una serie de telescopios medianos y grandes se coordinaron para obtener una cobertura fotométrica casi continua. La curva de luz obtenida durante ese periodo sirvió para refinar los modelos de actividad del cometa en función de su distancia solar. Esos datos confirmaron que el cometa,
había entrado en una fase de enfriamiento progresivo, con una disminución constante en la emisión de gases y partículas. Paralelamente, el equipo de la Agencia Espacial Europea responsable de la misión JUICE, que se encuentra en ruta hacia Júpiter, logró dedicar un breve periodo de observación al cometa, utilizando sus sensores de navegación óptica y espectroscopía infrarroja. Aunque la distancia era considerable y las imágenes no ofrecían alta resolución, la información obtenida permitió corroborar que el cometa mantenía un perfil espectral coherente con los datos anteriores. Esta observación fue simbólicamente importante, al representar una cadena de observaciones distribuidas entre varios planetas del Sistema Solar, Tierra, Marte y una misión en tránsito hacia el Sistema Joviano, todos enfocados en el mismo objetivo. La ciencia planetaria vivía un momento de coordinación interplanetaria sin precedentes. En el ámbito académico, la cantidad de estudios relacionados con TRES y Atlas creció de manera exponencial. Al momento de su descubrimiento, existían apenas 4 preprints mencionándolo en bases de datos de astrofísica. Para diciembre, esa cifra había superado las 60 publicaciones, con más de 300 autores involucrados en investigaciones que iban desde dinámica orbital hasta análisis de espectros infrarrojos y modelado de evolución térmica. Los congresos científicos de finales de año incluyeron múltiples sesiones dedicadas exclusivamente al análisis de este objeto. Se propusieron hipótesis sobre su lugar de origen, su historia dinámica e incluso sobre su relación con los entornos de formación planetaria en estrellas tipo M, K o binarias inestables. Algunos estudios apuntaron a la posibilidad de que el cometa provenga de una región densa de la galaxia, rica en materia volátil y sujeta a procesos dinámicos más caóticos que los que experimentó el Sistema Solar en su infancia. Una de las propuestas más comentadas fue la de modelar una nube de Oort galáctica, una especie de reservorio de objetos lejanos expulsados de miles de sistemas estelares distintos, flotando en el halo de la galaxia. TRES y Atlas sería, bajo esta hipótesis, uno de los tantos fragmentos que en algún momento fueron perturbados por interacciones con estrellas cercanas, nubes moleculares o eventos como supernovas y que terminaron viajando durante eones hasta cruzar nuestro sistema solar por pura casualidad. El análisis de su trayectoria sugiere que proviene de una dirección opuesta al movimiento general del Sol en la Vía Láctea, lo que refuerza la idea de que no fue atrapado en un pasado lejano, sino que su paso es reciente y transitorio. La historia de TRES y Atlas no terminó en el perihelio, ni con sus últimas observaciones espectroscópicas. Continuará durante años en forma de análisis, simulaciones, modelos computacionales y comparaciones con otros objetos. Su legado es haber ampliado la frontera de lo posible en la exploración del Sistema Solar y más allá, demostró que podemos detectar, seguir y analizar cuerpos que provienen de otros lugares del cosmos y que esos cuerpos contienen información que no está disponible en ningún otro lugar. Fragmentos de historia química, térmica y dinámica que se remontan a épocas anteriores a la formación del Sol. Además, la experiencia con TRES y Atlas alimentó el entusiasmo por proyectos futuros como la misión Comet Interceptor de la ESA y JAXA, diseñada específicamente para encontrar e interceptar un cometa o incluso un objeto interestelar no identificado. Si una oportunidad semejante vuelve a presentarse, y todo indica que eventualmente lo hará, la preparación, tecnología y experiencia adquiridas en este episodio servirán como base para algo aún más ambicioso: una visita directa. Captar no solo luz reflejada, sino material físico. Analizar en laboratorio partículas que nunca estuvieron expuestas al sistema solar. Confirmar, con pruebas directas, las diferencias entre los mundos que nos rodean y aquellos que apenas rozan el nuestro en su travesía por la galaxia. El paso de TRES y Atlas por el sistema solar fue fugaz, pero su importancia es duradera. No fue solo un evento astronómico. Fue una ventana abierta, aunque sea por poco tiempo, hacia la complejidad de la materia que circula entre las estrellas. Una muestra de la diversidad de entornos donde los planetas pueden formarse, evolucionar y morir. Una oportunidad irrepetible para estudiar lo desconocido sin salir de casa. La historia que comenzó con un pequeño destello en el telescopio Atlas y culminó con una red global de observación coordinada es, en el fondo, la historia de lo que la ciencia puede lograr cuando se enfrenta con lo improbable, lo breve y lo extraordinario. Durante las semanas posteriores a su paso más cercano al Sol,
los observatorios del hemisferio sur comenzaron a recibir los primeros reportes sobre el debilitamiento progresivo del cometa. Las imágenes obtenidas por el telescopio Pan-STARRS mostraban una reducción significativa en la luminosidad de la coma, un fenómeno esperado debido a la disipación del material volátil tras el intenso calentamiento solar. Sin embargo, algo llamó la atención de los analistas. La cola de Tracy dividido por Atlas no se desvanecía con la misma rapidez que el núcleo aparente. Su estela parecía mantener una coherencia anómala, como si parte del material eyectado continuara reflejando la luz solar desde una estructura más amplia o densa de lo habitual. Esa observación llevó a varios astrofísicos a reconsiderar la composición del cuerpo. Los modelos iniciales asumían una mezcla clásica de hielo de agua, dióxido de carbono y polvo de silicatos, pero los datos espectroscópicos indicaban proporciones inesperadas de monóxido de carbono y amoníaco, junto con trazas de moléculas orgánicas complejas. Estas características situaban a Tracy dividido por Atlas en una categoría intermedia entre los cometas tradicionales del sistema solar y los objetos interestelares previamente detectados, como Oumuamua o Borisov. El interés aumentó cuando la misión Gaia detectó ligeras desviaciones gravitacionales en su trayectoria teórica. No eran lo suficientemente grandes como para sugerir un cambio de dirección relevante, pero sí implicaban que el núcleo no era un cuerpo compacto. Esto llevó a especular que Tracy dividido por Atlas podría haberse fragmentado parcialmente durante el perihelio, liberando una nube de fragmentos menores que continuaban desplazándose en un frente coordinado. Esa hipótesis fue apoyada más tarde por las observaciones de radar del Observatorio de Arecibo antes de su cierre definitivo, donde se detectaron ecos múltiples en una misma trayectoria. La idea de que el cometa se hubiera desintegrado parcialmente no redujo el interés científico. De hecho, lo multiplicó. Si Tracy dividido por Atlas provenía del espacio interestelar, cada partícula desprendida era un fragmento de materia primigenia, posiblemente anterior a la formación de nuestro sistema solar. Los astrónomos del Instituto Max Planck recalcaron que estudiar la composición de esa nube podría ofrecer información directa sobre los procesos químicos ocurridos en otras regiones de la Vía Láctea, donde se originan sistemas planetarios con condiciones radicalmente distintas a las nuestras. Mientras tanto, el seguimiento óptico revelaba una lenta variación en la magnitud aparente. A medida que el cometa se alejaba, su brillo descendía en una curva menos pronunciada de lo previsto. Esa persistencia lumínica fue atribuida a la continua sublimación de materiales residuales, lo que sugiere que el núcleo conservaba una actividad interna superior a la esperada. Algunos investigadores propusieron que Tracy dividido por Atlas podría poseer una estructura porosa, capaz de retener gases en cavidades internas que se liberaban gradualmente, manteniendo la emisión de polvo y gas incluso a grandes distancias heliocéntricas. A mediados del año siguiente, su posición aparente comenzó a complicar las observaciones terrestres. Las coordenadas lo ubicaban ya en zonas de baja visibilidad desde el hemisferio norte, lo que obligó a depender de observaciones remotas y datos obtenidos por el telescopio espacial Hubble y el James Webb. Este último logró registrar un espectro de infrarrojo medio donde se identificaron bandas asociadas a hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos que suelen hallarse en nebulosas y regiones de formación estelar. El hallazgo fue interpretado como una evidencia de que el cometa provenía de una nube molecular densa, posiblemente de un sistema estelar ya extinto o en fase de desintegración. La comunidad científica empezó entonces a especular sobre el posible punto de origen. Utilizando simulaciones de trayectoria inversa, varios equipos de investigación intentaron reconstruir su vector de procedencia interestelar. Los modelos más aceptados coincidían en un mismo resultado aproximado: una dirección opuesta a la constelación de Casiopeia, con una velocidad hiperbólica superior a 26 km por segundo. Esa dirección apuntaba hacia un sector galáctico poco estudiado, carente de sistemas estelares jóvenes y con baja densidad de gas. Si los cálculos eran correctos, Tracy dividido por Atlas habría estado viajando en el vacío interestelar durante millones de años antes de cruzar el plano eclíptico del sistema solar. La posibilidad de que el cometa hubiera sido expulsado de un sistema planetario remoto despertó un debate teórico sobre la dinámica de expulsión gravitatoria. Algunos modelos sugerían que una interacción con un gigante gaseoso, similar a Júpiter, podría haberlo lanzado hacia el espacio interestelar tras una alteración orbital. Si ese fuera el caso,
3i dividido por Atlas podría ser literalmente un visitante que alguna vez orbitó una estrella distante. Otros teóricos fueron más allá y plantearon la posibilidad de que no se tratara de un cometa en el sentido tradicional, sino de un fragmento de un cuerpo planetario helado desgajado por fuerzas de marea. Mientras las teorías se multiplicaban, el objeto continuaba alejándose. Los últimos registros confirmados mostraban una magnitud por encima de más 25, apenas detectable incluso con los mayores telescopios. Sin embargo, el seguimiento radial confirmó que su trayectoria seguía siendo estable, sin evidencia de aceleración no gravitatoria. Eso contrastaba notablemente con Oumuamua, que mostró un comportamiento anómalo durante su salida, reavivando el debate sobre su naturaleza. En cambio, 3i dividido por Atlas parecía obedecer rigurosamente las leyes de Newton, lo que reforzaba su clasificación como cometa interestelar genuino, y no como objeto artificial o exótico. Al cabo de unos meses, los equipos internacionales comenzaron a archivar sus observaciones. La información obtenida fue compilada en una base de datos unificada bajo el proyecto Interstellar Objects Database, una iniciativa conjunta de la NASA, la ESA y varias universidades. Se esperaba que los resultados comparativos entre 1i, Oumuamua, 2i, dividido por Borisov, y 3i, dividido por Atlas, permitieran establecer un marco de referencia sólido para identificar y clasificar futuros visitantes interestelares. En conferencias especializadas, se destacó la importancia de haber detectado el cometa antes de su máximo acercamiento. A diferencia de Oumuamua, cuya trayectoria fue descubierta cuando ya se alejaba, 3i, dividido por Atlas, ofreció la oportunidad de observar en detalle los procesos de sublimación y fragmentación bajo la influencia del Sol. Esa diferencia permitió desarrollar modelos termodinámicos más precisos, útiles para comprender cómo se comportan los cuerpos helados que atraviesan regiones interiores de sistemas estelares ajenos. Pero lo más relevante, quizás, fue el aspecto simbólico de su estudio. Por primera vez, la humanidad había observado 3 visitantes provenientes de otros lugares del cosmos en menos de una década, cada uno con características únicas, pero todos portando la misma pregunta implícita: ¿qué otros mundos existen más allá de los límites visibles? 3i dividido por Atlas se convirtió, así, en un recordatorio tangible de que nuestro sistema solar no es un entorno cerrado, sino una estación de paso en una red dinámica de trayectorias cósmicas que cruzan la galaxia. A medida que el año avanzaba, la distancia entre 3i dividido por Atlas y el Sol superó los 5 unidades astronómicas. A esa altitud heliocéntrica, el cometa ya no reflejaba suficiente luz solar para ser visible mediante observatorios ópticos convencionales. Los instrumentos más sensibles, como los de la red Las Cumbres y el telescopio Subaru, apenas lograban registrar una débil firma fotométrica confundida con el ruido de fondo. Sin embargo, los sensores infrarrojos del Observatorio Espacial Neowise aún pudieron captar su traza térmica residual, confirmando que el cuerpo mantenía una temperatura superficial estable, cercana a los 50 Kelvin. Los últimos datos confirmaron que la velocidad de escape del sistema solar había sido superada con margen suficiente, garantizando que 3i dividido por Atlas no volvería jamás. Su órbita hiperbólica, con una excentricidad superior a 1,13, lo encaminaba hacia una región del espacio intergaláctico donde permanecería invisible por el resto de los tiempos humanos. Con ello, el seguimiento activo concluyó oficialmente, aunque las simulaciones numéricas y los análisis de los datos continuaron durante meses. Uno de los logros más notables fue el ajuste del modelo de eyección de polvo, realizado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL. Los datos indicaban que el patrón de emisión durante el perihelio había sido asimétrico, lo que implicaba una rotación irregular del núcleo. Esta rotación caótica explicaría las variaciones observadas en la luminosidad previa a su máximo acercamiento y también su fragmentación parcial posterior. Los astrónomos del Observatorio Europeo del Sur señalaron que este comportamiento era más consistente con cuerpos que han sufrido colisiones en el pasado, lo que sugiere que 3i dividido por Atlas no era un fragmento intacto, sino el resto de un cuerpo mayor destruido
en algún evento catastrófico ocurrido millones de años atrás. El análisis químico del material liberado durante su aproximación al Sol resultó igualmente revelador. Los espectros de emisión capturados por el Hubble mostraron proporciones atípicas de metanol y cianuro de hidrógeno, además de trazas de moléculas que rara vez se observan en cometas de origen local. Esta composición química reforzó la idea de que el objeto provenía de una región galáctica distinta, donde las condiciones iniciales de formación planetaria podrían haber favorecido reacciones químicas diferentes a las del entorno solar. De hecho, algunos investigadores propusieron que el estudio de Tracy dividido por Atlas podía ofrecer pistas indirectas sobre la diversidad química del disco interestelar y la evolución molecular en distintas zonas de la Vía Láctea. A nivel dinámico, los resultados de la misión Gaia y del proyecto Pan-STARRS confirmaron una precisión orbital sin precedentes. Gracias a la triangulación de miles de observaciones fotométricas, se logró reconstruir la trayectoria del cometa con una incertidumbre de apenas 0,02 segundos de arco, una precisión récord para un objeto de naturaleza interestelar. Esa información sirvió para refinar los modelos de predicción de trayectorias hiperbólicas y ajustar los algoritmos utilizados en la detección temprana de objetos que ingresan desde el espacio profundo. Los resultados más sorprendentes, sin embargo, llegaron meses después, cuando el telescopio James Webb logró registrar un débil eco térmico en la zona por donde Tracy dividido por Atlas había transitado. Ese eco fue interpretado como una nube residual de polvo fino, posiblemente compuesta por granos menores a 10 micras, que continuaban reflejando radiación solar de forma dispersa. Aunque su densidad era ínfima, el hallazgo demostró que el cometa había dejado una huella material en su paso, una estela casi imperceptible pero medible, flotando en el límite del sistema solar. La comunidad astronómica celebró el éxito de la campaña de observación coordinada. Nunca antes se había logrado recopilar un conjunto tan amplio de datos sobre un visitante interestelar, desde su descubrimiento hasta su desaparición. Los equipos de la NASA, la ESA y la agencia japonesa JAXA publicaron más de 20 artículos en revistas especializadas, abarcando desde la dinámica orbital hasta la química comparativa. En su conjunto, los resultados redefinieron el modo en que los astrónomos comprenden el intercambio de materia entre sistemas estelares. Con la confirmación de su salida definitiva, 3I dividido por Atlas fue oficialmente catalogado como el tercer objeto interestelar conocido, tras Oumuamua, 1I, y Borisov, 2I. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, 3I dividido por Atlas representó el primer caso documentado con una observación completa, desde su aproximación hasta su despedida. Esta continuidad de registro permitió establecer una curva de comportamiento térmico, un perfil espectral y un modelo de desintegración precisos, que hoy sirven como referencia para el estudio de futuros visitantes galácticos. El impacto de su paso trascendió el ámbito técnico. En congresos y conferencias, los investigadores destacaban el papel de Tracy dividido por Atlas como catalizador para la cooperación internacional en la detección de objetos interestelares. Los programas automáticos de rastreo, como Atlas, Pan-STARRS y Catalina Sky Survey, actualizaron sus protocolos de alerta temprana y aumentaron la frecuencia de escaneo de regiones de baja declinación en busca de nuevos cuerpos con trayectorias hiperbólicas. La información recopilada también permitió reevaluar la probabilidad estadística de futuros encuentros. Según los modelos más recientes, se estima que objetos interestelares de tamaño similar, entre 100 y 500 metros, cruzan el sistema solar aproximadamente una vez cada década. Esto implica que en los próximos años podríamos presenciar la llegada de nuevos visitantes, algunos de los cuales podrían ofrecer oportunidades sin precedentes para misiones de intercepción o estudio directo. De hecho, la NASA anunció oficialmente el desarrollo de la misión Comet Interceptor, diseñada para colocarse en una órbita de espera en el punto L2 del sistema Tierra-Sol. Su propósito será interceptar el próximo cometa interestelar detectable en tiempo real, permitiendo la toma de muestras remotas y análisis de composición antes de que abandone el sistema. Esta misión, inspirada directamente en las observaciones de Tracy dividido por Atlas, marcará un punto de inflexión en la exploración de materia interestelar. A nivel teórico, los datos recopilados permitieron a los astrofísicos del Instituto SETI y del Observatorio de Harvard
estimar los posibles orígenes de estos objetos. Las simulaciones de nubes protoplanetarias sugieren que los discos de formación planetaria expulsan enormes cantidades de cuerpos menores al espacio interestelar durante las primeras etapas de evolución. Se calcula que nuestra galaxia contiene billones de estos fragmentos errantes, vagando entre las estrellas, muchos de los cuales podrían portar en su interior los mismos compuestos orgánicos fundamentales para la vida. Tracy dividido por Atlas, con su composición rica en carbono, nitrógeno y compuestos complejos, se convirtió así en una pieza clave dentro del rompecabezas cósmico. Aunque jamás podrá ser alcanzado ni estudiado directamente, la información que dejó a su paso permitió vislumbrar un poco más la diversidad de mundos que existen más allá del nuestro. Cada molécula detectada, cada variación lumínica registrada, constituye una página en la historia química de la galaxia. Con su partida confirmada, el cometa se convirtió en una referencia simbólica y científica. En los archivos del Minor Planet Center, su ficha permanece abierta, acompañada por coordenadas finales que señalan el punto exacto donde fue observado por última vez. A partir de ahí, solo queda el cálculo. Una línea matemática extendiéndose hacia el vacío, rumbo a ninguna parte visible. Pero incluso en su ausencia, 3i dividido por Atlas sigue siendo un objeto de estudio activo. Los modelos computacionales actuales utilizan sus parámetros para estimar el flujo de materia interestelar que atraviesa la heliosfera. Gracias a su paso, se pudo determinar que el entorno solar recibe una constante, aunque minúscula, inyección de polvo interestelar, lo que influye en la dinámica del viento solar y en la composición del medio interplanetario. En conclusión, el legado de Tracy dividido por Atlas no se limita a su fugaz aparición en los cielos de la Tierra. Representa un punto de convergencia entre la observación, la teoría y la cooperación científica global. Fue una ventana temporal hacia otra región del cosmos, un recordatorio de que los fragmentos de otros mundos pueden cruzar el nuestro sin previo aviso, trayendo consigo rastros de historias estelares que jamás conoceremos por completo. Con su desaparición más allá del alcance de nuestros telescopios, el nombre de Tracy, dividido por Atlas, quedó inscrito en la crónica astronómica como un visitante que unió, por un breve instante, el pasado remoto de otra estrella con el presente de la humanidad. El seguimiento de Tracy, dividido por Atlas, se prolongó todo lo posible. Durante los primeros meses de su alejamiento, la Red Internacional de Astronomía Colaborativa mantuvo una agenda precisa de observaciones desde Chile, Hawái, Namibia y las Islas Canarias. A medida que la magnitud visual superaba el límite de los telescopios terrestres, las agencias espaciales trasladaron la tarea al conjunto de instrumentos orbitales. El James Webb, operando desde el punto L2, fue el último en registrar su débil firma térmica. Una línea espectral residual en el rango de 12 micrómetros, apenas perceptible entre el ruido de fondo. Ese fue el último rastro físico confirmado del cometa. A partir de ese momento, Tracy dividido por Atlas se convirtió en una simulación matemática. Su posición, velocidad y excentricidad fueron ingresadas en los modelos heliodinámicos de la NASA, que proyectaron su trayectoria más allá del plano de la eclíptica, rumbo al halo exterior del sistema solar. En menos de 2 años, su distancia respecto al Sol superó las 12 unidades astronómicas, y su velocidad hiperbólica lo impulsaba a más de 30 kilómetros por segundo. Si ninguna fuerza externa alteraba su curso, el cometa saldría oficialmente de la influencia gravitatoria solar a mediados del siglo XXI, internándose en el espacio interestelar con rumbo hacia las coordenadas galácticas de Casiopeia. El Comité de Seguimiento Internacional, integrado por más de 30 instituciones científicas, presentó sus conclusiones finales ante la Unión Astronómica Internacional. Los resultados fueron categóricos. Tracy, dividido por Atlas, no pertenecía al sistema solar. Su origen debía situarse en una nube molecular lejana, probablemente asociada a una antigua región de formación estelar extinta hace millones de años. Las proporciones de compuestos orgánicos, hidrocarburos complejos y trazas de amoníaco detectadas en sus emisiones no coincidían con las de ningún cometa local conocido. Cada molécula hallada en su estela era una cápsula del tiempo, una muestra de química extraterrestre que precedía a la formación misma del Sol.
Uno de los descubrimientos más discutidos fue la relación isotópica entre el carbono y el nitrógeno. Los espectros obtenidos durante su perihelio mostraban un cociente inusual, diferente al registrado en los cometas del cinturón de Kuiper o la nube de Oort. Ese desvío isotópico confirmaba que los procesos de formación química en su sistema de origen fueron distintos a los de nuestro entorno, lo que implica que la diversidad molecular en la galaxia podría ser mucho más amplia de lo estimado. En otras palabras, 3 dividido por Atlas trajo consigo evidencia tangible de que los ingredientes fundamentales para la vida se sintetizan de múltiples maneras en distintas regiones estelares. El estudio de su rotación también aportó datos inéditos. Las variaciones periódicas en su brillo, medidas durante el acercamiento, revelaron un eje de giro inestable, con precesiones que cambiaban cada pocas horas. Ese comportamiento solo puede explicarse si el núcleo posee una estructura interna fracturada, como si hubiera sufrido colisiones antiguas o procesos de fusión parcial antes de ser eyectado al espacio. De hecho, los modelos computacionales del Centro Harvard-Smithsonian concluyeron que su núcleo pudo haberse formado en un entorno de alta densidad de cuerpos helados, donde las colisiones eran frecuentes. Este hallazgo ayudó a refinar las teorías sobre la evolución temprana de los discos protoplanetarios. En términos orbitales, la trayectoria de 3i, dividido por Atlas, ofreció una oportunidad sin precedentes para calibrar los sistemas de alerta planetaria. Gracias a la detección temprana de su entrada en el sistema solar, los equipos del proyecto Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, lograron probar con éxito nuevos algoritmos de predicción basados en inteligencia artificial. Estos programas pueden ahora distinguir con mayor precisión entre objetos del cinturón de Kuiper, asteroides del sistema interno y verdaderos cuerpos interestelares. El legado técnico del cometa fue, por tanto, doble: científico y tecnológico. Mientras tanto, los laboratorios de astrofísica teórica comenzaron a incorporar sus datos en simulaciones de dinámica galáctica. Usando los parámetros de 3i dividido por Atlas como base, se estimó que cada año podrían ingresar al sistema solar entre 1 y 3 objetos de origen interestelar del mismo tamaño. Algunos pasarían inadvertidos por su pequeño brillo, pero otros podrían ser detectados con antelación suficiente como para planificar misiones automáticas de intercepción. Este pronóstico reforzó el desarrollo de la misión Comet Interceptor, un proyecto conjunto de la ESA y la JAXA, programado para esperar en el punto 2 la llegada de un nuevo visitante interestelar. La nave, equipada con 3 módulos independientes, podrá desplegarse y analizar directamente la composición de uno de estos objetos, algo que no fue posible con 3i dividido por Atlas. Sin embargo, más allá de los avances técnicos, el paso del cometa dejó una huella profunda en la comunidad científica. Las colaboraciones internacionales demostraron que, ante eventos transitorios de escala cósmica, la cooperación global es esencial. La coordinación entre observatorios de distintos continentes permitió capturar un registro continuo desde su descubrimiento hasta su desaparición. Esa secuencia completa, almacenada en los archivos de la NASA y la ESA, se convirtió en una de las bases de datos más extensas jamás recopiladas sobre un cuerpo proveniente de fuera del sistema solar. La importancia de 3i dividido por Atlas no radica solo en su rareza, sino en su cronología. Fue el primer visitante interestelar detectado con tiempo suficiente para observarlo de principio a fin. Oumuamua fue descubierto tarde, cuando ya se alejaba, y Borisov fue visible solo durante un breve periodo. En cambio, 3i dividido por Atlas permitió estudiar su comportamiento térmico, su fragmentación, su espectro químico y su disipación. Gracias a eso, los astrónomos pudieron construir el primer modelo completo de evolución de un cometa interestelar dentro de un sistema estelar ajeno. En los años siguientes, varios equipos publicaron simulaciones sobre el destino del cometa. Según los modelos dinámicos más precisos, 3i dividido por Atlas cruzará el límite del espacio heliosférico aproximadamente en el año 2047. En ese punto, su velocidad relativa al Sol lo convertirá oficialmente en un objeto del medio interestelar. Su trayectoria lo llevará a internarse en la región exterior de la galaxia, donde permanecerá inactivo, un fragmento helado errante, sin rumbo conocido. A escala humana, su paso fue fugaz.
Apenas unos meses de observación bastaron para registrar toda su historia dentro del sistema solar. Pero a escala cósmica, su viaje continúa. Durante millones de años, seguirá desplazándose entre las estrellas, tal vez cruzando otros sistemas, convirtiéndose nuevamente en una luz lejana para civilizaciones desconocidas. La huella científica que dejó tras de sí, en cambio, es permanente. Los datos de Tracy dividido por Atlas han servido para mejorar la comprensión del transporte de materia entre sistemas estelares, la dinámica del polvo galáctico y la diversidad química de la Vía Láctea. Cada medición, cada gráfica y cada espectro registrado son ahora parte de una base de conocimiento que permitirá a futuras generaciones comprender mejor cómo la galaxia intercambia fragmentos de sí misma. Con su partida, la designación oficial 3, dividido por Atlas, se archivó en los registros del Minor Planet Center, acompañada de una nota final. Objeto interestelar no periódicamente observable. Último registro confirmado. Magnitud más 26.2. Ese dato, frío y técnico, marcó el cierre de su historia observacional, pero también el inicio de una nueva era en la astronomía moderna. La era en que los visitantes interestelares dejaron de ser teorías para convertirse en realidades observables. En retrospectiva, Tracy dividido por Atlas representó un hito silencioso pero trascendental. Su descubrimiento confirmó que los límites del sistema solar son permeables, que la materia viaja libremente entre estrellas y que el espacio interestelar no es un vacío absoluto, sino un corredor activo de intercambio cósmico. A través de su breve paso, los astrónomos comprendieron que nuestra vecindad estelar está mucho más conectada de lo que alguna vez imaginaron. Con el tiempo, su nombre será recordado junto a los de Oumuamua y Borisov como parte de una secuencia histórica. Los primeros 3 mensajeros del espacio profundo, pero entre ellos, Tracy dividido por Atlas ocupará un lugar especial, no por su espectacularidad visual, sino por la precisión con que fue observado, analizado y comprendido. Fue el visitante que nos permitió ver, con claridad científica, la naturaleza errante de la materia galáctica. Hoy, mientras los telescopios automáticos continúan escaneando el cielo nocturno, los astrónomos saben que en cualquier momento otro objeto semejante podría aparecer, repitiendo la historia, pero ninguno será exactamente igual. Porque Tracy dividido por Atlas fue el primer visitante interestelar cuya vida entera, desde su llegada hasta su desaparición, fue registrada por la humanidad. Y aunque su luz ya no es visible, su legado científico seguirá brillando en los catálogos, en los datos archivados, y en cada modelo orbital que trace el movimiento de los viajeros que, como él, cruzan silenciosamente los límites de nuestro Sol.